Dicen que es la E. Ya. Les voy a dar 30 segundos más porque esta es una pregunta que se tienen que saber más o menos de memoria. Así que... Ya, chiquillos. La 32 dice, el oxígeno que se libera en la fotosíntesis proviene de... Ya, y efectivamente es la E, proviene del agua. Hay dos fases en la fotosíntesis. En la fotosíntesis está la fase fotodependiente o la fase clara de la fotosíntesis, en donde ocurre la fotólisis del agua. ¿Qué es la fotólisis del agua? Foto de luz, lisis de ruptura. La luz lo que hace es dividir romper a la molécula de agua y como la rompe, la divide. Entonces, se divide en oxígeno y en hidrógeno. Así que prácticamente de la fotólisis del agua, de la ruptura del agua, se libera el oxígeno proveniente o sea, de la fotosíntesis, perdón. Ya, de la respiración no puede ser, porque la respiración no es parte de la fotosíntesis, partiendo por ahí. Del dióxido de carbono no se libera nada. Yo necesito dióxido de carbono para poder hacer fotosíntesis. Así que del agua se liberaría el oxígeno a través de la fotólisis del agua, de la ruptura del agua. Y al romperse se divide y ahí se libera el oxígeno. Chiquillos, ¿alguna pregunta, alguna duda o paso a la siguiente nomás? Me estresa eso de no poder verlos porque no sé si están ahí o no. Nadie dice nada. Ya. Entonces, pasemos a la 33 nomás. Les doy los 2 minutitos y empiezo a explicarla, chiquilla. Igual hasta el momento siento que las preguntas han sido bien facilitas. Más adelante hay una que se nos va a complicar la existencia, de hecho esa salió en la PSU del año pasado. Y a mí me complicó la existencia en plena PSU porque igual es como complicada como de entender más que de materia. Ya, 1 minuto más, chiquillos, y empiezo a explicar la pregunta. Ya, chiquillos, voy a explicarla. Dice, el diagrama representa una red trófica en la que algunos organismos están numerados del 1 al 5. Así que vamos a analizar el diagrama. Ya están los productores, estos dos, el 2 y el 1 vendrían siendo los consumidores primarios. El 3 y el 5 son consumidores secundarios. Y el 4 vendría siendo el consumidor terciario, ¿cierto? Y además el 5, perdón, que se me olvida que no, ya, el 5 también puede ser consumidor cuaternario, porque el 2 sería el consumidor primario, el 3 el secundario, el 4 el terciario y el 5
el cuaternario, ya que el 4 le entrega energía al 5. Acuérdense que las flechas no es quién se come a quién, sino quién le entrega energía a quién. Así que ahora que ya analizamos el diagrama, pasemos a la pregunta. Dice, con respecto a esta red, ¿cuál de los siguientes pares de organismos puede ocupar el mismo nivel trófico? Entonces vamos con el 1, consumidor primario, y el 2, consumidor primario. Estos podrían, el 1 y el 2 podrían ocupar el mismo nivel trófico, pero no están en las alternativas. Así que vamos con, ya, el 3, es consumidor secundario. No hay ningún otro consumidor secundario en esta red trófica, o puede haber otro consumidor secundario, chiquillo. Si alguien me responde, por favor. El 5. Ya, sí, efectivamente el 5. Entonces, el 3 y el 5 pueden ocupar el mismo nivel trófico. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna pregunta que les haya quedado? Perdón que estén maquillando en mi casa, pero no tengo otro lugar. O todo clarito y pasamos a la siguiente. Ya voy a asumir que pasemos a la siguiente. Vamos con la... Mile, Dime. ¿sabes de lo que estamos haciendo? Como que prefieres que te hablemos por el micrófono, como no puedes ver el chat, o no? ¿Qué cosa? Que si prefieres que te hablemos por el micrófono, como no puedes ver el chat. Sí, porfa. Ah, ya. Cualquier duda que tengan, o sea, piensen que yo no los voy a ver, así que si es que les da vergüenza o algo, yo ni siquiera voy a saber quién me está hablando. Lo siento, chiquillos, pero no puedo ver el chat. Yo solamente veo lo que les estoy compartiendo, así que porfa, cualquier duda, cualquier pregunta o cuando yo pregunte, respóndanme por micrófono. Ya, súper. Ya. Vamos a pasar a la siguiente nomás, a la 34. Le doy los 2 minutitos y empezamos. O si es que ya están respondiendo mucho, bueno, no sé si están respondiendo por el chat en todo caso, pero... A. La Ya, buenísima. Les voy a dar 30 segundos más entonces, por si alguien todavía no le responde. Pregunta, ¿ustedes me ven a mí? ¿Sí o no? Sí. Sí, se ve. Qué loco esto. Ya, chiquillos, vamos a partir con la 34. Dice, en un ecosistema se han realizado mediciones de un contaminante, llegando a determinar que su concentración es mayor en el tejido graso de los organismos que pertenecen a niveles tróficos superiores. En base a esta información, es correcto concluir que el contaminante, y efectivamente es la A, se bioacumula, porque aquí en el enunciado literalmente nos están diciendo qué es la bioacumulación. O sea, aquí nos están diciendo que hay un contaminante que su concentración es mayor en el tejido graso de los organismos que pertenecen a niveles tróficos superiores. Y acuérdense que la bioacumulación era mayor siempre en el último nivel trófico, ya que había una sustancia, una toxina, un contaminante que se bioacumulaba. Ya, y por ejemplo, se metaboliza solo en el tejido graso. Nosotros no sabemos si la sustancia o el contaminante se metaboliza solo en el tejido graso. A nosotros nos están diciendo que la concentración es mayor en el tejido graso de los organismos que pertenecen a niveles tróficos superiores, pero no nos están diciendo que se metaboliza solamente ahí. La C, por ejemplo, dice, es tóxico solo en el último nivel trófico. No nos están diciendo que es solo tóxico en el último nivel. Está diciendo que mientras mayor el nivel,
más tóxico va a ser porque va a haber más cantidad del contaminante. Ya, la D es específico para organismos más complejos. Si es un contaminante, puede aparecer o puede estar presente en cualquier tipo de organismo. Y dice se metaboliza mejor, y la E dice se metaboliza mejor en los niveles tróficos inferiores. Si es que a nosotros nos dijeran que se metaboliza esta cuestión, no podríamos decir que se metaboliza mejor en los niveles tróficos inferiores, si es que a nosotros nos están diciendo que mientras más arriba es el nivel trófico, más concentración del contaminante nosotros tenemos. Entonces, efectivamente, el contaminante se bioacumula. Chiquillos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿O pasamos a la siguiente? Preguntan, ¿y si se metabolizara no se acumularía? O sea, es que ya, nosotros podemos inferir que al metabolizarlo, nosotros lo estamos acumulando, ¿ya? Pero a nosotros no nos están preguntando como si es la metabolización la que lo acumula. Aquí solamente nos están diciendo, o sea, lo que a nosotros nos importa es que la concentración es mayor en el tejido graso de los organismos de niveles superiores. Entonces, al ser esto, nosotros sabemos que se bioacumula, ya que la bioacumulación es la acumulación de un tóxico, de una sustancia, de un contaminante, a través como de los organismos y como se va acumulando, por decirlo así, el último nivel trófico siempre va a ser el que presente mayor acumulación, ya que se va comiendo como a todos los otros, como que es una cadena finalmente. Entonces se va traspasando de organismo a organismo y cada organismo que se come a otro que está contaminado va a tener como mayor concentración de la sustancia tóxica. Ya, chiquillos, ¿paso a la siguiente o queda alguna otra duda? Ya voy a pasar a la siguiente nomás. Les doy los dos minutitos y le damos con la explicación. Igual me pueden ir diciendo cuál creen que es la respuesta. Acuérdense que si se equivocan da lo mismo. Como que no tengan vergüenza por eso. Uh. Ay, no sé qué hice. Ya, mejor dejo de apretar tontera. Perdón. A. Ya. Ya, 30 segundos más y empiezo con la explicación, chiquillos. Chiquillos y chiquillas. Ya. La 35 dice, uno de los parámetros que permite caracterizar la biodiversidad es la riqueza de especies. ¿Alguien me puede decir qué era la riqueza de especies? ¿Alguien se acuerda qué era la riqueza de especies? Como que siempre comparaban a la riqueza de la abundancia. Y uno, Diversidad. claro, la riqueza es como la diversidad de especies, como cuántas especies hay. Y la abundancia es como cuánto de cada especie hay. Es como el porcentaje de la especie, por decirlo así. Ya, chiquillo. Entonces dice, uno de los parámetros que permite caracterizar la biodiversidad es la riqueza de especies. Este parámetro se encuentra en relación directa, chuta, que chueco, pero da lo mismo, en relación directa con la productividad primaria neta de un ecosistema. ¿Qué se refiere a que esté en relación directa? Es decir, mientras más riqueza, como más, o sea, claro, a mayor productividad primaria neta, mayor riqueza, porque están en relación directa, es decir, son como directamente proporcionales. Mientras más haya de una, más va a haber de la otra.
Yo ni siquiera tengo que saber qué es la riqueza y qué es la productividad en esta pregunta. Entonces dice, este parámetro se encuentra en relación directa con la productividad primaria neta de un ecosistema. Al respecto, ¿cuál de los siguientes valores de productividad primaria neta corresponde al ecosistema que debería presentar la mayor riqueza de especies? Y súper bien, chiquillas, como me dijeron, es la A, justamente porque como expliqué anteriormente, a mayor productividad primaria neta, mayor riqueza, porque aquí en el enunciado nos dicen que se encuentran en relación directa. Aquí, como les digo, no necesitamos saber ni siquiera qué era la riqueza ni qué era la productividad primaria neta para poder responder la pregunta. Hay muchas preguntas de biología que son así, que yo ni siquiera necesito saber sobre lo que me están preguntando para poder responderla. ¿Alguna duda con esta pregunta? O pasamos a la siguiente nomás, que esta es la que yo les digo que es mega complicada. Ya, pasemos a la siguiente. Si queda alguna duda de cualquier otra pregunta, me avisan nomás, chiquillos. En esta sí les voy a dar los 2 minutos exactos porque igual es un poco larga y es como difícil de entender. Así que hoy me pegué. Ahí les voy a dar los 2 minutos. La E. Ya, buena. Aquí, como mi consejo en este tipo de preguntas que salen mucho en la PSU, es como ordenarse con la información que nos están entregando, como ir destacando cuál es de cuál y cositas así. Porque si nosotros tenemos como bien ordenada y le entendemos bien como la info que nos están dando, se nos va a hacer muy fácil responder. Ya, 30 segundos más y le damos con la explicación. Ya chiquillo, voy a partir. Tansley, o como se pronuncia esa cuestión, fue el primero en demostrar la existencia de competencia interespecífica mediante un experimento con 2 especies de planta de género Gallium, G. saxtil, no sé cómo se pronuncia, que originalmente crece en suelo ácido, y G. silvestre, que crece en suelo alcalino o suelo básico. Hizo germinar semillas de ambas especies, tanto en suelo ácido como en alcalino. Cuando crecían separadamente, ambas especies sobrevivían sin problema, aunque crecían mejor en suelo similar al original. Pero cuando crecían conjuntamente, cuando crecían juntas, en suelo alcalino, G. silvestre crecía más que G. sáctiles, no sé, proyectando una sombra excesiva sobre ella. Al respecto, ¿cuál de los siguientes resultados habría contribuido a reforzar la idea de competencia entre estas especies? Chiquillos, hay una alternativa que puedo que puedo descartar solamente leyendo esto de competencia. Sin haber leído todo lo anterior, hay una pregunta que yo puedo descartar. A ver si hay alguien que se le ocurre. Dime. La D. La D, efectivamente. ¿Y por qué es la D? ¿Por qué yo puedo descartar la D? Dice facilita.
Ya, claro, a mí me están diciendo facilita el crecimiento. Pf, eso no es competencia. Todo lo contrario. Entonces yo solamente leyendo esto, sin haber leído todo lo anterior, se puede descartar una alternativa. La B. Y ahora vamos a ordenarnos un poco con la info. Dice que esta de aquí crece originalmente en suelo ácido y la otra crece en suelo alcalino. Ya, dice, cuando crecían separadamente, ambas especies sobrevivían sin problema, aunque crecían mejor en el suelo sin al original. Pero cuando crecían conjuntamente en suelo alcalino, la silvestre crecía más que la otra. Entonces vamos a leer las alternativas. Dice, la A dice, al sembrar G. en suelo ácido, esta crece normalmente. Ya, esta no es, chiquillos. ¿Y por qué no es? Porque aquí esta alternativa no me está reforzando la idea de que existe competencia entre ambas especies, sino que aquí me están diciendo, me están entregando información nuevamente de la que nos entregan en el enunciado. Aquí nos están diciendo lo mismo que aquí. La G. que originalmente crece en suelo ácido, ya que nosotros nos decían que crecían mejor en el suelo similar al original. Entonces aquí nos están literalmente volviendo a explicar algo que nos dicen en el enunciado. No me sirve para explicar qué es competencia. Vamos con la B. Dice, al sembrar la G. en suelo alcalino, esta sobrevive sin problema. Nos vuelven a decir algo exactamente igual a lo que nos dicen en el enunciado. No nos sirve, no nos explica por qué ambas especies son competencia. Y la C dice, al sembrar G. silvestre en suelo ácido, que ese es su... Ah, no. En suelo ácido, esta crece de manera similar que en el suelo de origen. Sí, nos lo vuelven a decir en el enunciado. La A, la B y la C son info que nos dan en el enunciado. Esta no es información que nos explica la competencia. Y como bien dijeron por ahí, es la E, efectivamente, que dice, al sembrar G. silvestre y G. conjuntamente en suelo ácido, G. limita el crecimiento de la silvestre. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que esa justamente proyecta una sombra excesiva sobre la otra, y al proyectar Mira, una sombra excesiva, dime. pero dice suelo ácido y en el enunciado dice suelo alcalino. Sí, pero es que aquí no nos están... La lo que quiero inversa. explicar es que... Espérenme. Dice, cuando crecían separadas, ambas especies sobreviven sin problema, aunque crecían mejor en el suelo similar. Pero cuando crecían conjuntamente en suelo alcalino, silvestre crecía más que en G. Pero acá también nos dicen que al crecer en el otro suelo, ambas crecen sin problema. Si yo no la pongo en el suelo original de cada una y lo pongo en el suelo contrario, la G. silvestre, que es la que crece en suelo alcalino, y la G. que es la que crece en suelo ácido, si yo las pongo conjuntamente en suelo ácido, ¿cuál era la que crecía en suelo ácido? Esta. Y justamente esta limita el crecimiento de la otra. Esta es la única alternativa que que explica la competencia. E incluso, chiquillo, yo podría borrar todo esto. Todo esto. A mí me podrían solamente preguntar cuál de los siguientes resultados refuerza la idea de la competencia entre tal y tal especie. Esta es la única que nos dice que hay competencia porque una limita el crecimiento de la otra. Entonces, al limitarla, esta compite con la otra. Puede ser que compita por recursos, por nutrientes, puede ser que compita por luz, puede ser que compita por agua. Ya, la B claramente no es, porque como dijeron por ahí, esta facilita el crecimiento de la otra, y facilitar el crecimiento de algo no es competencia. Y todas las otras no, 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 nos explican competencia.
como les digo, yo podría ni siquiera haber leído el enunciado y de hecho creo que a nosotros se nos hace mucho más fácil no leer el enunciado y poder responder, porque si leemos nos ponemos a ver como, ya, cuál era la que crecía en suelo alcalino, cuál era la que crecía en suelo ácido, y como la D está al revés, entonces, ¿pero se entendió, chiquillo? ¿O quedaron así como, ¿qué? ¿De qué me están hablando? A mí esta me apareció en la PSU del año pasado y yo, la verdad, estuve como 10 minutos solamente en esta pregunta. La dejé para el final, eso sí, en todo caso. ¿Pero se entendió? ¿Alguna duda? Paso a la siguiente, chiquillo. Sí, se entendió súper. Ya. Entonces voy a pasar a la siguiente nomás. Vamos con la 37. Les doy los 2 minutitos si me pueden ir respondiendo su respuesta, vale con la redundancia, por audio, para cachar como cuáles están, por cuál se van. Bacán. Van los 2 minutos. La sé. No pasó ni un segundo y respondiste. Ya, yo creo que les voy a dar 1 minuto nomás para esta pregunta. Sí. Y para la de abajo también, porque son cositas que deberían como, si les salen preguntas así, deberían tener su punto asegurado aquí. Ya, chiquillos, la 37 dice, la formación de una vesícula y su posterior función con la membrana son eventos involucrados en el proceso de, solamente porque nos dice la formación de una vesícula, yo descarto la A, descarto la B, descarto la D y descarto la E. Solo por eso, porque existe en transporte activo algo que nosotros llamamos transporte mediado por vesículas. Y existen dos. Existe la endocitosis y la exocitosis. Exocitosis de como exit, salida. La vesícula sale como hacia afuera de la membrana. En cambio, endocitosis se forma una vesícula que entra a la membrana. Así que efectivamente es la C. Y chiquillos, ¿alguien sabe qué es la diálisis? ¿O nunca la habían visto, nunca la habían escuchado? Que eso es importante también saberlo, porque hay algunas preguntitas que nos van a tratar de querer engañar. ¿Alguien sabe o quieren que lo explique? Es como un cambio de líquidos, ¿o no? Como intercambio. Claro, es que la diálisis es un tipo de osmosis, pero la diferencia de la osmosis y la diálisis es que la diálisis se hace a través de membranas artificiales. ¿Qué me quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando yo me hago un té, yo tomo la bolsita del té y la empiezo a hacer así en el agua y uno ve que como que se va manchando el agua. Ya, aquí nosotros no estamos haciendo osmosis porque no hay movimiento de agua, partiendo por ahí. En la diálisis, lo que yo hago es mover como el soluto a través de membranas artificiales. La bolsita del té sería una membrana artificial. Cada vez que le digan diálisis es a través de una membrana artificial. Si no, es osmosis. Ya, chiquillos, ¿alguna duda, alguna pregunta o paso a la siguiente? Según yo, esta es como la pregunta más fácil hasta el momento. Ojalá que nos toquen preguntas así en la PSU. Bueno, voy a pasar a la siguiente, porque no escucho ninguna duda. Les doy los 2 minutitos y, bueno, les voy a dar 1 minuto en verdad. Y le damos con la explicación. Acuérdense de ir diciéndome las respuestas por audio, por favor. Sí. Qué seca. La sé también. Sí, la sé.
Listo, chiquillo. Igual les voy a enseñar otra forma de responder esta pregunta por si no se sabían directamente cuáles son las hormonas o moléculas que tienen al colesterol como precursor. Dice, ¿cuál de las siguientes moléculas tiene el colesterol como precursor? El colesterol es precursor de los andrógenos, del estrógeno y de la progesterona. Pero si yo les pregunto, ¿qué es el colesterol? ¿Qué es el colesterol? ¿Cómo qué tipo de biomolécula es el colesterol? ¿Un lípido? Es ¿Lípido? un lípido. Entonces, yo no puedo tener de precursor, por ejemplo, de la insulina a un lípido si la insulina es una hormona proteica. Lo mismo con la tiroxina. Lo mismo con las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas no son hormonas, pero las bases nitrogenadas son de origen proteico. Y el glicógeno también. Entonces solamente nos queda la progesterona. Además, chiquillos, que yo les había dado un tip, que todas las hormonas que terminan en ina son de origen proteico y todas las que terminan en ona, como es la progesterona, son de origen lipídico. Y el colesterol es un lípido. Así que eso, chiquillos. ¿Alguna duda? O paso a la siguiente. ¿Y la tiroxina? La tiroxina es de origen proteico. El cortisol termina con ol, pero es de lípido, ¿no? O sea, el cortisol, no sabría decirte. Yo solamente sé que con toda la terminación ona es de lípidos. Cualquier otra terminación yo ya tengo que saber cuáles son. Como que no podría decir que por la terminación ol es un lípido. Es proteica, porque es ¿El, una hormona liposoluble. el colesterol? No dijo el cortisol, ¿no? O sea, el cortisol, sí. Sí. Ya. Muchas gracias por la acotación, chiquillo. Vamos a la 39. Si alguien tiene alguna pregunta de las anteriores, sea de la primera, sea de la segunda, igual igual me la puede decir. Les doy los 2 minutitos y listo, chiquillos. La C. Yo no sé si han hecho demasiado, porque a mí me pasa que yo he hecho demasiadas veces estas preguntas. Entonces como que ya me sé las respuestas de memoria. Sí, a mí Sí, también me yo también. Ya, sí, pero igual siempre las hago, pero como que me aburren. Pero por eso les digo no solamente la respuesta correcta, sino que trato de explicarles por qué las otras no son, porque siento yo que eso es incluso mucho más importante que saberse la respuesta. Porque igual por ejemplo, aquí hay una cosa que les voy a decir que yo la aprendí hace como 2 semanas atrás, la verdad. Que al saberlo me hubiese salvado de muchas preguntas. Ya, chiquillos, 30 segundos más y empiezo con la explicación. Ya, chiquillos, la 39 dice, el material genético de un cromosoma humano en G1 y el material genético de las cromátidas de este mismo cromosoma durante metafase de la mitosis se diferencian funcionalmente en... Y chiquillos, yo les voy a decir algo. La G1 es parte de la interfase. En la interfase, que es la G1, la G0, la S y la G2, en la interfase nunca, pero nunca, nunca, nunca se habla de cromosomas. Aquí solamente podemos hablar de cromatina, cromosomas todavía no. Y recién nosotros en la mitosis podemos empezar a hablar de cromosomas. Entonces, diciéndoles esto, justamente es la C, es el grado de compactación. Porque la posición de los genes, no, porque si yo tengo la posición de un gen en G1
Va a ser la misma posición del mismo cromosoma, o sea, la misma posición del mismo gen en el mismo cromosoma, pero en una etapa más avanzada. La secuencia de bases nitrogenada tampoco va a ser la misma. La cantidad de cromatina va a ser la misma finalmente. El número de genes también va a ser la misma. Lo que va a cambiar es el grado de compactación. ¿Y por qué? Como les digo, la cromatina es ADN como descondensado. Entonces, la compactación en la interfase va a ser muchísimo menor a la compactación en la mitosis. Como les digo, recién nos vienen a hablar de cromosomas en la mitosis. En interfase se habla solamente de cromatina. Y la cromatina y el cromosoma dental se diferencian en el grado de compactación, chiquillo. ¿Alguna duda, alguna pregunta o paso a la siguiente? Yo marcaría la C, pero igual me confundí con la A. Con la A, la cantidad de cromatina. Mira, independiente de si nosotros nos hablan de 2N, de 4C o de N y de C, como va a seguir siendo el mismo cromosoma, nosotros tenemos la misma cantidad de cromatina. No es como que yo agregue más cromosomas, por decirlo así, y tenga más cantidad de cromatina. Además, que yo, ya, te voy a confundir por ese lado. Así que explicándolo de una manera más simple. Yo no puedo decir la cantidad de cromatina porque justamente en la metafase, durante la metafase, a nosotros no nos hablan de cromatina. En la metafase a nosotros nos están hablando de cromosomas, de hecho. De hecho, en la metafase es donde yo justamente puedo ver como el cariotipo, porque puedo ver a todos los cromosomas en la línea del ecuador o en la mitad de la célula. Entonces yo no puedo ver la cromatina, yo solamente veo cromosomas. Así que cuando me hablan de cromatina, solamente me estarían hablando de la interfase. Yo no puedo comparar algo con otra cosa que no tienen, por decirlo así. ¿Se entendió? Era como el camino más fácil de explicártelo sin meterte como ya en el camino de las N y las C. Gracias. Ya, buenísima. ¿Alguna otra duda o paso a la siguiente nomás, chiquillo? Ya, vamos a la 40, los 2 minutitos. Y empiezo con la explicación. Sí. Ya, 20 segunditos más y le damos. Ya, chiquillos, voy a partir con la explicación. Dice, con respecto a la mitosis, es correcto afirmar que al comienzo al comienzo del proceso se duplica el material genético. ¿Cuál es la primera? Ya la pregunta fome, pero como para que interactuemos un poco. ¿Cuál es la primera etapa de la mitosis? Y básicamente, ¿qué ocurre en la primera etapa de la mitosis? Perfecto, la mitosis, o sea, la profase. En la profase se descondensan los cromosomas, como que se empieza, ya. Entonces, al comienzo del proceso se duplica el material genético. No hay duplicación, en la profase no hay duplicación del material genético. Así que la A se descarta. La B dice, es el mecanismo mediante el cual se logra variabilidad genética. Aquí nos están hablando de mitosis. No nos están hablando de mitosis, la variabilidad genética, chuta. A ver, la variabilidad genética es parte de
de la meiosis. ¿Y en dónde ocurría la variabilidad genética, chiquillo? ¿Cómo en qué etapa de la mitosis? Crossing over. Ya, en el crossing over y en la permutación. El crossing over ocurre en la profase 1 y la permutación en la metafase 1. La C dice, al inicio de esta, cada cromátida está compuesta por dos cromátidas. Cada cromosoma está compuesta por dos cromátidas hermanas. Y efectivamente es esta. Porque acuérdense que al inicio, cada cromosoma está compuesto por dos cromátidas. Cuando se separan estas cromátidas es en anafase, que cada cromátida se va hacia un polo. Entonces, estamos ok con esta. Por ejemplo, la D dice, las dos células resultantes tienen la mitad de cromosomas que la célula original. ¿Tienen la mitad de cromosomas que la célula original o tienen la misma cantidad de ADN que la célula original? En mitosis tienen la misma cantidad de cromosomas, exactamente la misma cantidad de cromosomas. En el proceso en el cual se obtiene la mitad de los cromosomas de la célula original es meiosis. Y en la E dice, los cromosomas se desplazan adheridos a filamentos de actina. Si les soy sincera, no sabría cómo justificar esta alternativa. Pero los cromosomas se desplazan a través del uso mitótico con los centriolos, como que se van desplazando solitos. Pero nosotros ya sabemos que la C es la correcta, porque la B y la D nos hablan de meiosis. Y de hecho, en ningún momento de la mitosis se duplica el material genético, donde se duplica el material genético es en interfase. ¿Hay alguna pregunta? Mile, para la E, quizás la justificación sería que tienen que ser las cromátidas y no los cromosomas que se desplacen, ¿o no? Sí, perfecto, podría ser uno de, sí, que tendría que hablar de cromatía. Porque, claro, esa podría ser una justificación. Pero no les quiero chamullar, porque si les chamullo en volada, los confundo. ¿Alguna duda, chiquillos? Paso a la siguiente. Ya. Bueno, si les queda alguna duda, ahí me avisan. Vamos a la 41. Ah, sí, al tiro, bacán, me encanta. Igual les voy a dar un minuto para esta pregunta. Dudo que sean necesarios los dos. Ya. Dice, ¿cuál es el método anticonceptivo más eficaz y definitivo para una pareja que después de haber tenido su tercer hijo decide no tener más? Aquí la clave es que dice definitivo. Ya, el dispositivo intrauterino, el DIU, ¿es definitivo? No es definitivo. Yo me lo puedo sacar. Bueno, igual existen diferentes tipos de dispositivos intrauterinos, pero por ejemplo la T de cobre, yo me la puedo sacar. El diafragma tampoco es definitivo, yo me lo puedo sacar. El preservatorio masculino, bueno, el condón, no es definitivo. Y el método de Virginia-Gauss, no sé cómo se pronuncia esa cuestión, es el método de calendario. Y dice más eficaz, más encima. Yo diría que este no lo usen jamás en su vida. Este es uno de los más inseguros, como menos eficaces, y definitivo no es. El único definitivo aquí es la E, la ligadura de oviductos. Y además que dicen que deciden no tener más. La única forma de que yo
no tenga más hijos a través de un método anticonceptivo es que a mí me liguen los oviductos, me los corten, o las trompas de falopio, como quieran, como las conozcan. ¿Alguna duda, chiquillo? ¿Alguna pregunta? Pasamos a la siguiente. Parezco disco rayado, perdónenme. Ya. Pasamos a la 42. Hemos visto ya varias preguntas similares a esta. Les voy a dar los 2 minutitos. Si alguien me responde antes que eso, voy a ver si es que empezamos como al tiro con la... B. La B. La B. Bacán. Ya les voy a dar 20 segundos más y seguimos con la explicación. Ya, chiquillos. Dice así, si a una mujer con ciclos ováricos normales se le administran dosis constantes de progesterona, es correcto esperar que... ¿Qué hacía la progesterona? A muy grandes rasgos, la progesterona prepara al útero para un posible embarazo. Si no cae, como el pic de la progesterona, la progesterona, perdón, va a seguir produciéndose y va a seguir preparando al útero para un posible embarazo. Entonces, si es que no baja el pic, y al no bajar el pic me refiero con que se presenta una dosis constante, un pic constante de progesterona, lo que va a pasar es que nosotros justamente no vamos a presentar menstruación porque finalmente con la dosis constante de progesterona nosotros vamos a engañar a nuestro útero y vamos a decir, tú tienes que esperar a que se fecunde, a que haya implantación para que pueda realizarse el embarazo. A nosotros no nos están diciendo como, hey, no llegó el espermatozoide al óvulo, sorry, no hubo fecundación, nos tiene que llegar la menstruación. Todo lo contrario. Pero vamos con la A. Vamos a ver por qué las otras no son. La A dice, presenta ovulación anticipada. ¿De quién se encarga la ovulación? El LH, no la progesterona. Se generan quistes ováricos. No tengo forma yo de saber eso. La D dice, se degenera el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo está encargado o lo ve la LH, no la progesterona. Y la E dice, aumento de vello facial. El aumento de vello facial se encarga la testosterona, no la progesterona. Así que efectivamente es la B, chiquillos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? O pasamos a la siguiente. En el chat preguntan cuál era la función de la progesterona. La función de la progesterona es mantener a nuestro útero como en preparación para un posible embarazo. Lo que hace la progesterona es que nos prepara el endometrio, que se engruese el endometrio. ¿Para qué? Para que el útero esté como en aptas condiciones para un posible embarazo. Por eso, justamente, si es que, porque en algún momento, cuando no hay fecundación, la progesterona baja, como que se deja de secretar progesterona. Entonces, ahí es donde nosotras menstruamos. Pero si justamente se administran dosis constantes de progesterona, es decir, la progesterona nunca se deja de secretar, nosotras no vamos a presentar menstruación porque todo el rato la progesterona va a estar encargada de preparar al útero, de hacer que el endometrio se ensanche.
Eso. ¿Alguna duda? ¿Otra? ¿O pasamos a la siguiente? Ya, chiquillos, voy a pasar a la siguiente nomás y los 2 minutitos y le damos con la explicación. La de. A ver, Ya, les voy a dar un minuto entonces. Ya, chiquillos, vamos con la explicación de la pregunta. Dice, en una muestra obtenida en una expedición submarina se identificó un tipo de célula con las siguientes características. 1. Una molécula de ADN circular y varias más pequeñas. 2. Dos capas protectoras por fuera de la membrana celular. Y la 3, ribosomas con características similares a los de mitocondrias y cloroplastos. Ya, chiquillos, existen 2 tipos de células. Está la eucarionte y la procarionte. La eucarionte tiene ADN lineal y la eucarionte puede tener una capa, por ejemplo, en la animal, que tiene solamente la membrana, o 2, en la vegetal, que tiene la membrana y la pared. Y por otro lado, nosotros tenemos las procariontes con ADN circular, que puede presentar 2 o 3 capas. La membrana, la pared y la cápsula, en ese orden, de adentro a esa esfera, membrana, pared, cápsula. Es importante que se lo sepan porque hay muchas preguntas que te preguntan, valga la redundancia, como cuál es el orden de las capas. Y yo siempre me confundía entre cuál estaba primero, si la pared o la membrana, pero es membrana, pared, cápsula. Así que con lo que les acabo de decir, dice, a partir de esta información, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta con respecto a las células de la muestra? La A nos dice, corresponde a una célula eucarionte animal. ¿Es eucarionte? Si nosotros sabemos que las eucariontes tienen ADN lineal y a nosotros nos están diciendo que tiene ADN circular, no. Así que yo descarto la A, descarto la B. La C dice, ¿corresponde a hongos unicelulares? No. Chao, para afuera. Y la E dice, corresponde a un organismo multicelular. Chao. Yo no sé si es unicelular, si es multicelular, no tengo idea de eso. Y la D dice, corresponde a una célula procarionte. Efectivamente es una célula procarionte si a nosotros nos están diciendo que tiene ADN circular y que tiene además 2 capas protectoras por fuera de la membrana, es decir, tiene 3 capas. Y el único tipo de célula que puede llegar a tener 3 capas son las procariontes. La membrana, la pared y la cápsula. Chiquillos, ¿alguna pregunta, alguna duda? O paso a la siguiente. No más. Creo que aquí tengo que achicarles esta cuestión para que puedan verlo. Ya. Vamos con la 44. Yo tenía planeado ver hasta la 45, pero igual vamos a alcanzar a ver más. Porque están hechos unos capos hoy día ustedes, chiquillos, la verdad. Están respondiendo súper rápido. D. Ah, Chan, chan. Ah. Ya, 20 segundos más y vamos con la explicación.
Ya, chiquillos. Dice, el siguiente gráfico muestra la velocidad de reacción catalizada por las enzimas P y S en función de la temperatura. Velocidad de reacción, temperatura. Es súper importante ver qué nos dice el gráfico, como que no solemos prestarle atención, pero es súper importante. Dice, de acuerdo al gráfico es correcto afirmar. Entonces, aquí, chao, todas las posibles inferencias que podamos hacer. Dice, entre los 10 grados Celsius y los 40 grados, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de reacción. Entre los 10 y los 40. Mientras aumenta la temperatura, efectivamente, aumenta la velocidad de reacción. Sí. Entonces la 1 sí es. Vamos a ver la 2. Por sobre los 40 grados, la enzima P se desnatura. Por sobre los 40, o sea, toda esta cosita de aquí. Yo no puedo saber si la enzima se desnatura. Yo lo único que puedo saber aquí, a partir de lo que nos dice el gráfico, es que la velocidad de reacción baja. A mayor temperatura, en P, por sobre los 40 grados, la velocidad de reacción baja. Yo no puedo saber si la enzima se desnatura. Eso podría ser una inferencia. Y la 3 dice, entonces aquí descarto todas las que tengan la 2. Descarto la B, descarto la D y descarto la E. Bueno, ni siquiera tenemos que ver la 3, si es que nosotros sabemos que la 1 es. Efectivamente es la A, pero vamos a ver por qué la 3 no es. Dice, sobre los 70 grados disminuye la actividad de la enzima S. Sobre los 70 grados. Y esta es la enzima S. Sobre los 70 grados disminuye la actividad de la enzima S. No disminuye. Aquí va en aumento. Y de hecho, yo puedo ver solamente hasta los 80. Si esta pregunta dijera sobre los 80, yo no lo puedo saber porque no lo tengo en el gráfico. Eso sería una inferencia. Así es que en vez de 70 nos dijeran sobre los 80. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Paso a la siguiente. ¿O todo clarito como el agua? Todo claro. Ya. Entonces voy a pasar a la 45. Antes de que vea esta pregunta, chiquillos, les tengo una pregunta yo. Creo que me queda como una o dos clases más. Yo no sé si seguir con el ensayo que viene, que creo que es el del 2019, 2020, o hago la resolución del ensayo del 2021 directamente. O seguimos en orden. O prefieren que me salte la última clase y veamos todo lo del 2021 de común. ¿Qué prefieren? Porque yo no sé si alcancemos a ver todas las preguntas, como de todo el libro. La verdad lo dudo. Yo prefiero revisar todo el ensayo 2021. No sé. Del 2021. Sí, igual. Sí, yo también. O lo otro que puedo ofrecerles es como seguir y yo aparte grabar como una clase explicando pregunta por pregunta del ensayo del 2021 y subirla como a mi Insta o al canal de YouTube y que ustedes la vean por su cuenta. Esa sería una opción. O lo veo directamente con ustedes como para que ustedes me vayan preguntando si es que tienen algunas dudas. Yo prefiero eso, como en Meet, para poder Ya. hacer preguntas y todo eso. Ya, buenísima. Entonces voy a ver cuántas clases me quedan y en la última vamos a ver las 18 preguntas del modelo del 2021. Ya, chiquillos, vamos con la pregunta 45.
D. ¿La B o la D? D de Dorime. Ya. 30 segunditos más, chiquillos. Ya. Esta es una pregunta de método científico. Chiquillos, es súper importante, súper importante que se sepa bien como cada cosa del método científico, porque es literalmente lo único que nos pasa en el APCU que nosotros estamos 100% seguros de que va a haber una pregunta. Así que estudienselo porque uno no le suele como tomar mucha importancia y resulta que no es tan fácil. O al menos a mí me costaba mucho al principio. Ya dice, J. Gordon realizó el siguiente experimento. Perforó la membrana de una célula intestinal de una rana adulta albina y extrajo su núcleo donante. Destruyó el núcleo de un ovocito de rana manchada e introdujo el núcleo donante en el ovocito receptor enucleado. Una vez incubado, ese huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo. Y tras el proceso de metamorfosis se obtuvo una rana adulta, normal y albina. En el párrafo anterior, la oración entre comillas, todo esto de aquí. Uy, ya. Corresponde a, dice, la A dice, un procedimiento experimental. No, chiquillos, no es un procedimiento experimental. El procedimiento experimental vendría a ser todo lo que está antes de la oración entre comillas. Todo esto vendría siendo el procedimiento experimental. La B dice, una hipótesis de trabajo. O sea, nosotros nos dice, una vez incubado, ese huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo y tras el proceso de metamorfosis se obtuvo una rana adulta normal y albina. A nosotros nos están haciendo una posible predicción, estamos haciendo una posible pregunta o nos están básicamente diciendo que eso es así. A nosotros nos están diciendo que eso es así, entonces yo no podría decir que es una hipótesis. La C, una conclusión. Chiquillos, para que algo sea una conclusión, en la conclusión sí o sí se tiene que afirmar o rechazar la hipótesis. Aquí no nos están diciendo ninguna hipótesis, entonces yo no puedo tener una conclusión porque yo no puedo afirmar o refutar la hipótesis. Efectivamente sería la B, chiquillos, todo lo que está entre comillas es el resultado, nos están diciendo el resultado del procedimiento experimental. Y la E, no podría ser una teoría porque no es una explicación de un fenómeno. Aquí no nos están explicando nada, nos están diciendo el resultado. Porque yo no sé qué tipo de experimento, yo puedo aquí deducir, hacer una inferencia que, por ejemplo, están haciendo un experimento de clonación. Pero aún así no puede ser una teoría porque yo no tengo por qué saber qué tipo de experimento están haciendo. Y si no sé qué tipo de experimento están haciendo, yo no puedo explicar el fenómeno. Además que no hay ningún fenómeno aquí, nos están dando el resultado de un procedimiento experimental. ¿Alguna pregunta, chiquillo? Pasamos a la siguiente. O vamos a la 46 de frentón. Ya, vamos a la 46. Les doy los 2 minutitos y listo. Quiero ver qué me responden en esta pregunta. La A. Ya, 30 segundos más.
y las voy a explicar. Ya, chiquillo. Dice, el gráfico representa el tamaño poblacional de dos especies, P y Q, que interactúan. ¿Qué tipo de interacción interespecífica existe entre la especie P y la especie Q? Ya, vamos a analizar el gráfico. Aquí nos están diciendo el número de individuos versus tiempo. Y aquí, si uno aumenta, el otro también aumenta. Y si uno disminuye, el otro también disminuye. Uno solo por eso tendería a pensar que es mutualismo. Yo me equivoqué un montón de veces en esta cuestión porque no entendía por qué era la correcta. Aquí efectivamente es la A, es depredación. Pero piénsenlo así, chiquillos, pues, como para que entiendan por qué están respondiendo que es depredación. Hay que entender el gráfico. Si es que hay un zorro que se come un conejo, el zorro necesita que hayan muchos conejos para que él se pueda alimentar y pueda aumentar como su población. Entonces, si es que aumenta la población de conejos, aumenta la población de zorros también. Y si disminuye la población de conejos, disminuye la población de zorros. ¿Por qué? Porque el zorro no tendría de qué alimentarse, entonces bajaría su tamaño poblacional. ¿Se entendió, chiquillos? Aquí no es como que vayan juntos y haya mutualismo, porque van juntos. No, aquí hay que entender lo que nos dice el gráfico. Si uno aumenta, el otro aumenta. ¿Pero por qué? Porque el uno necesita del otro para poder existir. No es comensalismo porque en el comensalismo aquí tendría que haber una línea que fuese neutra. Neutra. Porque el comensalismo es que uno se beneficia y el otro le da lo mismo. Aquí, en competencia, ambos tendrían que ir como bajando, como hacia abajo. Bueno, el parasitismo, uno tendría que subir y el otro tendría que bajar. Y en el mutualismo, ambos tendrían que ir prácticamente en la misma línea. Pero chiquillos, aquí les voy a explicar por qué es importante ver qué nos dice en los ejes del gráfico. Cuando yo tengo un gráfico, que a nosotros aquí nos dicen el tiempo y aquí nos dicen abundancia, no número de individuos, chiquillos. La depredación sería uno así y el otro para el otro lado. Chuta. Y el otro para el otro lado. Y en un punto se cruzarían. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos están hablando de abundancia, de la cantidad que hay de cada uno. Si, por ejemplo, este es el zorro, no, miento, el de abajo es el zorro. Yo me como conejos. Entonces, al comérmelos, los conejos bajan y los zorros suben. Porque aquí nos están hablando de abundancia, pero aquí nos están hablando del número de individuos. ¿Se entendió, chiquillo? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido? O paso a la siguiente. Y yo creo que vamos a alcanzar a ver como dos preguntas más. ¿Todo claro? ¿O paso? Sigamos nomás. Ya. Vamos con la 47 y la 48 va a ser la última porque ya hemos visto muchas más de las que tenía pensado. Así que igual les voy a dejar un ratito más de recreo, por decirlo así. Vamos con la 47 entonces.
D. Ya, les voy a dar un minuto, no, 30 segunditos más y... Ya, ya chiquillos, dice. En las células de una hoja, los pigmentos fotosensibles, que es el PS1 y el PS2, se localizan en... Esto es básicamente de memoria, no hay otra forma de sabérselo, no hay como otra pillería para esta cuestión. Y es en la membrana de los tilacoides del cloroplasto. En la membrana de los tilacoides de los cloroplastos se encuentran los pigmentos fotosensibles. Aquí no hay mucho más que explicar, de hecho, chiquillos. Me cargan cuando las cuestiones son solamente de memoria, que pasa mucho en biología en todo caso. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta al tiro, que vamos a ver la 48 y listo, voy a dejar la clase hasta ahí, chiquillos. Le damos con la 48, les doy los 2 minutitos. Ya 30 segunditos más y voy con la explicación. Ya. Ya chiquillo, aquí dice, para escapar de sus depredadores, algunos crustáceos se refugian en el interior de las esponjas, las que no se ven ni perjudicadas ni beneficiadas con esta estrategia. De acuerdo a esta información, ¿qué tipo de interacción se establece entre estos crustáceos y las esponjas que los albergan? Ya, si los refugian, esto es un más. Y si no se ven perjudicados ni beneficiados, es un 0. ¿Cuál de todos estos tiene un más 0? Esa es la simbología de la... ¿El comensalismo? el comensalismo, perfecto. ¿Cuál es el de la protocooperación? ¿Cuál es su simbología? Más. Ya, igual que el mutualismo, la competencia menos menos y el parasitismo más menos. ¿Alguna duda, chiquillos, sobre esta pregunta? ¿O todo clarito? Todo claro. Todo claro. Buenísima, chiquillos, esa sería la clase de hoy. Igual si les queda alguna duda, me pueden escribir, ya saben. Así que eso. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, que estés bien. Chao, chiquillos. Que estén bien. Hola, primero. Oye, ¿finalizo la transmisión nueva? Sí. Ya. Oye, igual es raro como hacer una clase sin verlo, sin leerlo, sin nada. Yo era como si no lo estuviera aquí así. Ya, me voy a salir nomás. Mm.